¿Cuáles son los parámetros importantes en un transformador ideal en vacío? Los parámetros importantes serán algunos de los que ya conocemos, como son, por ejemplo, la tensión nominal en el primario. Como sabéis, se trata de una tensión alterna. Este sería un valor importante, la tensión nominal en el primario. Otro valor importante sería la tensión nominal en el secundario, que también se trata de una tensión alterna. Como ya expliqué en apartados anteriores, es el valor de estas tensiones de la tensión secundaria, que sea mayor que la tensión primaria o menor que la tensión primaria, depende de la relación que hay entre el número de espiras del primario y del secundario, ¿vale? Si en el secundario hay más espiras que en el primario, entonces la tensión secundaria será más elevada. Si hay menos espiras en el secundario que en el primario, entonces la tensión secundaria será más pequeña. Bien, estos son dos de los parámetros importantes en el transformador en vacío. Bien, como el transformador está en vacío, no hay ninguna carga conectada a la salida de este transformador, no hay ningún receptor conectado a la salida de este transformador. Imaginemos una impedancia que no existe, que no está conectada a este transformador. Si no hay nada conectado al transformador, ¿qué corriente circulará por el secundario del transformador? No puede circular ninguna corriente porque el circuito está abierto. No hay un circuito cerrado que me lleve de la fase del secundario del transformador que me lleve al neutro del secundario del transformador. Por tanto, la corriente que circula por el secundario son 0 amperios. Bien, ¿qué sucede en cambio en el primario? Bueno, pues en el primario podríais pensar, si en el secundario no circula corriente, entonces en el primario tampoco. Bien, pero sí circula una pequeña corriente y a esta pequeña corriente se le llama corriente de vacío. De vacío porque en el secundario no tenemos nada conectado, está en vacío. Bien, sí circula una pequeña corriente. Tenéis que pensar que este voltaje de aquí, que tenemos en el primario, genera o induce una tensión en el secundario. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando alimentamos el primario del transformador, lo que estamos haciendo es cerrando este circuito mediante un generador que conectamos aquí en el primario del transformador. En ese momento que conectamos un generador, tenemos un circuito cerrado, por tanto va a circular una corriente. Aunque esta corriente es pequeña, es realmente muy pequeña, es la corriente necesaria para establecer el campo magnético que circula por el núcleo del transformador e induce en su camino, en su paso a través de la bobina secundaria, induce tensión en la bobina secundaria. Por tanto, se transfiere energía eléctrica desde el primario hacia el secundario. Esa transferencia de energía eléctrica se produce con una conversión de esta energía eléctrica en un campo magnético y posteriormente este campo magnético, al pasar cerca de la bobina secundaria, convierte esa energía magnética otra vez en energía eléctrica. Por tanto, se induce tensión del primario en el secundario. Aparece una tensión en el secundario. Bien, pues esta pequeña corriente, que se llama corriente de vacío, es la corriente mínima necesaria para transferir la energía eléctrica o para inducir el voltaje del primario, hacer que aparezca un voltaje en el secundario. Este sería el transformador ideal en vacío.